La razón por la que te sientes perdido no es porque no sabes quién eres, es porque sabes perfectamente quién eres, pero no te atreves a serlo. ¿Alguna vez has sentido que estás actuando en tu propia vida? Como si cada conversación, cada decisión, cada sonrisa fuera parte de un guión que nunca escribiste. Te has descubierto diciendo sí cuando querías decir no, eligiendo el camino seguro cuando cada célula de tu cuerpo gritaba por el otro, siendo la versión de ti que otros esperan mientras algo dentro de ti se marchita en silencio. Aquí está la paradoja que nadie te dice. Cuanto más intentas ser quien deberías ser, más te alejas de quien realmente eres. Cada paso que das hacia la persona correcta es un paso que te aleja de tu verdadero yo. Y lo más aterrador es que llegas a un punto donde ya no puedes distinguir la diferencia. Pero hay una forma de saberlo. Un test psicológico que Carl Jung desarrolló a partir de décadas observando cómo las personas se pierden a sí mismas. No te pregunta qué quieres ser, te revela quién has dejado de ser, y lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiarlo todo. Jung dijo: el privilegio de toda una vida es convertirte en quien realmente eres. Pero antes de poder convertirte, necesitas saber si actualmente estás viviendo tu vida, o interpretando el papel que te asignaron. Carl Jung pasó su vida estudiando un fenómeno perturbador. Personas que parecían exitosas por fuera pero estaban completamente vacías por dentro. Personas que habían seguido todas las reglas, cumplido todas las expectativas, construido la vida perfecta, y se sentían como extraños en su propia existencia. Jung lo llamó la crisis de la persona. La persona es la máscara social que usas para ser aceptado. Es la versión editada de ti mismo que muestras al mundo, y no es inherentemente mala. De hecho, la necesitas para funcionar en sociedad. El problema surge cuando olvidas que es una máscara, cuando la persona se convierte en tu única identidad. Esto es lo que nadie te dice sobre la persona. Se construye desde el miedo. Miedo al rechazo. Miedo a la soledad. Miedo a que si muestras quién realmente eres, nadie te amará. Así que empiezas a esconder partes de ti. Primero las malas, luego las raras, finalmente incluso las hermosas. Hasta que lo único que queda visible es lo que otros pueden tolerar. Y funciona. Te aceptan, te quieren, te validan. Pero hay un precio. El verdadero tú, lo que Jung llamaba el yo auténtico, queda enterrado bajo capas de expectativas, roles y máscaras. Y desde ahí, desde ese lugar oscuro y olvidado, empieza a gritar, en forma de ansiedad, de vacío existencial, de esa sensación constante de que algo está profundamente equivocado, aunque no puedas nombrar qué. El test que estás a punto de hacer no mide tu inteligencia ni tu personalidad. Mide la distancia entre la persona que muestras y el yo auténtico que ocultas, entre la vida que vives y la vida que viniste a vivir. Hagamos el test ahora. 3 preguntas. 3 minutos. Responde con brutal honestidad sin editarte. Pregunta 1. Si nadie pudiera juzgarte, si no tuvieras que dar explicaciones a nadie, si el dinero no fuera problema y el fracaso no existiera, ¿qué estarías haciendo con tu vida ahora mismo que no estás haciendo? Escribe mentalmente tu respuesta. No la censures, no la hagas razonable, solo observa qué surge. Pregunta 2. ¿Cuál fue la última vez que dijiste sí cuando querías decir no? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Fue para evitar conflicto? ¿Para mantener la paz? ¿Para no decepcionar a alguien? ¿Porque tenías miedo de lo que pensarían si dijeras la verdad? Pregunta 3. Si las personas que más te conocen describieran quién eres, ¿te estarían describiendo a ti o a la versión de ti que has construido para ellos? Siéntate con estas respuestas. No las racionalices. Solo nota qué emociones surgen. Incomodidad, tristeza, rabia, un vacío que no sabías nombrar. Jung descubrió algo devastador. La mayoría de las personas fallan este test, no porque sean débiles, sino porque han sido condicionadas desde la infancia a priorizar la aceptación sobre la autenticidad, a ser lo que otros necesitan en lugar de lo que son. Cada sí forzado, cada pasión sacrificada, cada parte de ti que escondiste para encajar, todo eso se acumula, y con el tiempo la persona se vuelve tan gruesa, tan convincente, que empiezas a creer que es quien eres. La máscara se fusiona con tu cara, y olvidas que alguna vez hubo algo debajo, pero hay algo más profundo operando aquí, algo que Jung llamó el proceso de individuación, y entender esto cambia todo. La individuación es el proceso psicológico de convertirte en quien realmente eres, no en quien deberías ser, no en quien te gustaría ser, sino en quien, despojado de todo condicionamiento, realmente eres en esencia. Jung entendió que este proceso no es opcional. Tú sí que te empujará hacia él, quieras o no. Esa crisis de los 30, 40, 50.
ese colapso existencial que aparece cuando todo está bien en papel, esa depresión que no tiene explicación racional. No es un error, es tu yo auténtico gritando, exigiendo ser escuchado. Aquí está la parte que la psicología convencional no te dice. La individuación duele, porque requiere que mates versiones de ti que otros aman, requiere que decepciones a personas que esperaban que fueras alguien que ya no puedes ser, requiere que renuncies a la seguridad de la aprobación a cambio de la incertidumbre de la autenticidad. Piensa en tu respuesta a la pregunta 1 del test. Eso que harías si nadie te juzgara. Esa no es una fantasía. Es tu yo auténtico tratando de comunicarse. Es la parte de ti que quedó congelada en el momento en que decidiste que ser aceptado era más importante que ser real. Y ahora mira tu respuesta a la pregunta 2. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, no solo estás siendo complaciente, estás traicionándote. Estás diciendo, tu comodidad es más importante que mi verdad. Tu opinión vale más que mi autenticidad. Jung llamó a esto vivir en mala fe con uno mismo. Y tiene consecuencias psicológicas devastadoras. Ansiedad crónica, porque constantemente estás monitoreando cómo te perciben otros. Depresión, porque vives desconectado de tu fuente vital. Relaciones superficiales, porque nadie puede amarte realmente si nunca te muestras realmente. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué elegimos la persona sobre el yo auténtico una y otra vez? La respuesta está en lo que Jung descubrió sobre el miedo más primordial del ser humano. No el miedo a la muerte, el miedo a ser visto como realmente somos y ser rechazados. Aquí está la verdad brutal que nadie quiere enfrentar. Construiste tu persona como un escudo, no contra el mundo, contra ti mismo, porque en algún momento, generalmente en la infancia, aprendiste que partes de ti eran inaceptables. Tal vez llorabas y te dijeron que eras débil. Tal vez eras demasiado ruidoso y te dijeron que molestabas. Tal vez mostraste una pasión poco práctica y te dijeron que crecieras. Tal vez fuiste tú mismo y alguien a quien amabas se alejó. Y en ese momento, tu psique tomó una decisión de supervivencia. Si esto es lo que soy y me hace estar solo, entonces dejaré de ser esto. No conscientemente, inconscientemente, profundamente, permanentemente. Jung llamó a estas partes rechazadas la sombra, todo lo que decidiste que era demasiado peligroso mostrar. Y aquí está el mecanismo psicológico que te atrapa. Cada vez que escondes una parte auténtica de ti, la persona se fortalece. Y cada vez que la persona se fortalece, el yo auténtico se debilita, hasta que llegas a un punto donde ya no sabes quién eres sin la aprobación de otros. Mira tu respuesta a la pregunta 3 del test. Si las personas te describieran, ¿estarían describiendo tu persona o tu yo auténtico? Si la respuesta te incomoda, es porque ya sabes la verdad. Has estado actuando por tanto tiempo que el personaje se siente más real que tú, y esto se manifiesta de formas específicas. Cambias tu forma de hablar dependiendo de con quién estás. Ocultas tus verdaderas opiniones para evitar confrontación. Te descubres justificando tus elecciones ante personas que nunca preguntaron. Sientes que hay una parte de ti que nunca nadie ha visto, y secretamente esperas que nunca vean. Esto no es adaptabilidad social normal. Esto es fragmentación psicológica. Es vivir como un camaleón, siempre ajustándote al ambiente, nunca siendo un color consistente. Y el costo es devastador. Jung observó que las personas atrapadas en la persona desarrollan lo que él llamó neurosis de adaptación. Por fuera parecen perfectamente funcionales. Por dentro están muriendo de hambre emocional, porque la validación externa, sin autenticidad interna, es como agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Pero aquí está el giro. Tu persona no es tu enemiga. Es una estrategia de afrontamiento que una vez te salvó. El problema es que ahora te está matando lentamente, porque lo que te protegió de niño te está aprisionando de adulto. La individuación requiere que agradezcas a la persona por su servicio, y luego renuncies a ella. Requiere que enfrentes ese miedo primordial al rechazo y lo atravieses, porque del otro lado de ese miedo está tu verdadera vida. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo desmantelas años, décadas de condicionamiento? Jung no te pide que hagas una revolución de la noche a la mañana. Te pide que empieces a escuchar. Escucha las señales de tu yo auténtico. Esa incomodidad cuando dices sí pero quieres decir no. Ese vacío después de una interacción donde fuiste quien se esperaba que fueras, no quien eres. Esa envidia que sientes hacia personas que viven auténticamente. No la rechaces, no la racionalices. Escúchala. Es tu yo auténtico enviándote mensajes. El proceso de integración entre persona y yo auténtico no es sobre destruir la máscara, es sobre volverla consciente, reconocer. Esto es lo que muestro al mundo, y esto es lo que soy debajo. Y poco a poco,
Empezar a cerrar esa brecha. Jung habló de sostener la tensión de los opuestos. La tensión entre quién eres y quién finges ser. Entre lo que quieres y lo que deberías querer. Sostener esa tensión sin colapsar en una u otra dirección es el trabajo. Es incómodo. Es agotador. Pero es el único camino hacia la totalidad. Empieza con microactos de autenticidad. Di una verdad pequeña que normalmente ocultarías. Establece un límite donde normalmente cederías. Comparte una opinión real en lugar de la segura. No serán grandes momentos. Serán susurros del yo auténtico tratando de recordar su propia voz. Y prepárate para las consecuencias. Porque cuando empiezas a quitarte la máscara, algunas personas no lo tolerarán. Las relaciones que se construyeron sobre tu persona colapsarán. Los roles que jugabas ya no encajarán. Y habrá un duelo. Un duelo por la vida que podrías haber tenido si hubieras seguido el camino seguro. Jung fue claro. La individuación es un camino solitario. No porque estés solo, sino porque nadie puede caminarlo por ti. Nadie puede decirte quién eres realmente. Solo puedes descubrirlo enfrentando tu propia psique, sin escudos, sin excusas, sin la comodidad de la conformidad. Pero del otro lado de ese camino está algo que ninguna validación externa puede darte: integridad. La experiencia de ser completo, de que tu interior y tu exterior finalmente coincidan, de vivir desde el yo auténtico en lugar de esconderte detrás de la persona. Y cuando llegas ahí, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas la aprobación constante de otros porque te apruebas a ti mismo. Ya no temes el rechazo porque sabes quién eres incluso cuando nadie más lo ve. Ya no vives reaccionando a las expectativas externas porque finalmente estás conectado con tu brújula interna. Volvamos a las 3 preguntas del test, porque ahora puedes verlas desde un lugar diferente. La pregunta 1, lo que harías si nadie te juzgara, no era hipotética, era diagnóstica. La distancia entre esa respuesta y tu vida actual es la medida exacta de cuánto has sacrificado del yo auténtico para mantener la persona. Y esa distancia tiene un nombre: sufrimiento existencial. La pregunta 2, ese sí cuando querías decir no, no fue solo un momento de complacencia, fue un acto de autotraición. Cada vez que priorizas la comodidad de otros sobre tu verdad, estás eligiendo la persona sobre el yo auténtico. Y tu psique lleva la cuenta. La pregunta 3, si otros te describirían realmente, revela la fragmentación. Si vives como un personaje diferente para cada audiencia, no estás adaptándote sanamente. Estás disociando. Y la disociación crónica entre persona y yo auténtico es la raíz de la mayoría de sufrimientos psicológicos que no podemos explicar. Jung entendió que la disonancia cognitiva del principio, que cuanto más intentas ser quien deberías, más te alejas de quien eres, no es una paradoja. Es la verdad sobre cómo funciona la psique humana. El yo auténtico no se encuentra buscando fuera, se recupera dejando de esconder dentro. La individuación no te convierte en alguien nuevo, te devuelve a quien siempre fuiste antes de que te enseñaran a ser otra persona. Es un proceso de desaprendizaje, de deconstrucción, de recordar en lugar de construir. Y el costo es real. Perderás relaciones que solo existían porque tú eras conveniente. Perderás roles que te daban identidad pero no vida. Perderás la seguridad de saber exactamente quién se supone que debes ser. Pero lo que ganas es incalculable. Te ganas a ti mismo de vuelta. Esto es lo que Jung quiso decir con el privilegio de toda una vida: es convertirte en quien realmente eres. No es privilegio porque sea fácil. Es un privilegio porque la mayoría nunca lo intenta. Mueren como la persona que construyeron, sin haber conocido al yo auténtico que ocultaron. Entonces aquí está la pregunta final, la que solo tú puedes responder. ¿Estás viviendo tu vida o estás interpretando la vida que te asignaron? Vuelve a ese test de 3 minutos. Tus respuestas ya te mostraron la verdad. La única pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esa verdad? Jung sabía que la consciencia sin acción es solo otra forma de autoengaño. Así que si algo en este vídeo te tocó, si algo te incomodó lo suficiente como para reconocerte en ello, escribe en los comentarios: elijo mi yo auténtico sobre mi persona. No por mí, por ti. Porque nombrarlo es el primer paso para vivirlo. Y no te detengas aquí. Descubre más vídeos que exploran exactamente cómo empezar a integrar la sombra, esas partes que rechazaste, de vuelta a tu totalidad. Porque no puedes ser completo mientras sigas negando mitades de ti mismo. La persona te mantuvo seguro, pero el yo auténtico te hará libre. Y solo tú puedes decidir cuál vale más.